Retocar Sí. apariencia. Bien, bueno, la intención con la que nosotros encaramos este tramo de la cursada de didáctica, así con este modo tan sui generis que estamos viviendo, eh, bueno, ustedes saben que esta materia, como otras de la formación general, son materias que van a poder ser evaluadas y ustedes van a tener la posibilidad también de acreditar los saberes y los trabajos y el conocimiento que ustedes han construido y están construyendo en esta materia puntualmente. Todavía no hay una definición de parte de la escuela acerca de qué día va a ser la instancia de evaluación final. Pero sí hay una voluntad, digamos, de parte de quienes estamos en nuestra área de formación general y que lo estamos construyendo también con algunos miembros del equipo directivo, que materias como didáctica general y otras del campo de la formación general puedan evaluar y acreditar los conocimientos que se trabajaron durante el año 2020 en esta modalidad de acompañamiento digital. Eh, ¿Qué es lo que habitualmente ocurre en cuanto a tiempos en la escuela de música? Las clases en el sistema ordinario finalizan siempre hacia el 20 de noviembre aproximadamente. Y a partir de las últimas semanas de noviembre y las primeras 2 semanas de diciembre se llevan adelante las mesas de examen. Bueno, este año lo que nosotros estamos evaluando así en este momento es que van a haber instancias de evaluación final y que serían en diciembre. Todavía no está definido qué días de diciembre, pero sí que serían en diciembre. Por lo tanto, es muy probable que tengamos clases en el sentido de todo este proceso de encontrarnos semanal o quincenalmente y con actividades hasta fines de noviembre. Sé que ustedes calculen que hasta fines de noviembre vamos a estar en esta dinámica de encontrarnos quincenalmente y eh, en el caso de didáctica general, eso más en los próximos días les vamos a dar mayores precisiones, pero sí queremos comentarles cuáles son nuestras ideas de base con las que estamos trabajando Laura, Gaby y yo de cara a este trabajo de ustedes. Y es que ustedes puedan hacer dos actividades más, una que va a ser una actividad sobre el eje de evaluación, y vamos a continuar durante el mes de noviembre con el eje sobre el currículum. Y también va a haber una actividad para trabajar el eje del currículum. Con esas dos actividades, más las actividades anteriores que ustedes han ido haciendo y entregando, completamos digamos, el conjunto de actividades pedagógicas y que son instancias de evaluación formal que hemos implementado para que de ahí en adelante ustedes, quienes hayan entregado esas actividades y además hayan participado de manera constante, más allá de que alguna vez alguien no ha podido estar en clase o en estos encuentros, ¿no? Uno le llama clase, aunque sabemos que estos son encuentros, no, son no suman presencialidad en términos de porcentaje de asistencia, pero para nosotros ha sido muy importante compartir con ustedes estos encuentros quincenales porque nos permite conocernos más y nos permite trabajar juntos en la construcción del conocimiento. Entonces, teniendo en cuenta la participación asidua, la entrega de las actividades, más las devoluciones que les hemos ido haciendo a ustedes en sus trabajos, ustedes van a estar en condiciones de poder acceder a la instancia de evaluación final. La evaluación final todavía la escuela no se ha pronunciado respecto de cuándo ni de qué manera se va a instrumentar. Eso lo podemos ver, si quieren, en los próximos días, porque es algo que está todavía en discusión entre los profesores, tampoco hay una definición desde la Secretaría Académica. Simplemente sepan que va a haber una instancia de evaluación final,
en esa instancia de evaluación final, nosotros tres, como profes de didáctica, vamos a estar presentes, y lo más probable es que lo hagamos desde este modo virtual, digamos, de encontrarnos a través de una pantalla, porque presencialidad seguro que no va a haber. Así que, para resumir en poquísimas palabras, de acá a fines de noviembre nos queda cerrar el itinerario, el eje de evaluación y abordar el eje de currículum. Tanto el eje de evaluación como el eje de currículum va a tener cada uno una actividad de elaboración a partir de unas consignas que les vamos a proponer, y esas actividades las van a poder hacer solos o podrán buscar algún compañero o compañera con el que quieran hacer esa actividad. ¿Sí? ¿Sí? Los habilitamos para que la puedan hacer de a dos. Y en estas próximas clases, hoy vamos a trabajar varios aspectos sobre la evaluación, que inclusive algo vimos ayer en el taller también, y vamos a proyectar la próxima clase, que también va a ser sobre evaluación, y va a ser el cierre del trabajo de evaluación. ¿Sí? Y ahí ya les vamos para el próximo encuentro por Zoom, les vamos a entregar también la actividad, o si la tenemos unos días antes, se la vamos a ir subiendo al aula para que ya la tengan y empiecen a trabajar en ella. Respecto de la actividad sobre evaluación, es muy simple. De hecho, muchas de las cosas que están planteadas allí las hemos ido haciendo acá en estos encuentros y lo vamos a seguir haciendo. Así que eso es lo que se viene respecto de evaluación. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien necesita preguntar algo? No, ninguna. Ok, bien. Bueno, bien, entonces ya ahora con esta cuestión sobre el tema de evaluación, nos vamos a enfocar en recuperar cosas de lo que estuvimos trabajando en clases anteriores y lo que estuvieron ustedes leyendo a partir del texto de Carmen Palú de Maté. Y vamos a hacer un momento de trabajo en grupos, y después nos vamos a volver a encontrar y, y vamos a hacer un intercambio y vamos a trabajar sobre algunas cuestiones que son cruciales para todo lo que tiene que ver con nuestro oficio docente, y con conceptos e ideas que para ustedes son importantes, que las puedan ya empezar a identificar, consolidar, tener en claro para no confundirnos, porque muchas veces aparecen confusiones en la práctica, y está bueno que ya desde ahora empecemos a poder identificar las cosas a las cuales antes, por ahí, sin mala intención, las confundíamos desde el no saber. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se viene. Lau. Sí. ¿Querés que vos podés compartir, Gaby? Ah, ¿o querés que comparta yo las frases? ¿O querés que les explique la consigna? Todo junto. Si quieren, si me dan la posibilidad, lo comparto. Así okay. Van sacando fotitos. Vos explica bueno. la consigna, mientras yo voy compartiendo. Si no, si las tenés, Ale, y si no lo hago yo, que la tengo abierta. Bien. Bueno, yo explico la consigna. Dale. La idea es que, como dijo Ale, los dividamos en grupos, no sé si 2 o 3. Y lo que ustedes... 3 grupos, perdón. Lo que ustedes van a leer en unas diapositivas de PowerPoint son frases que utilizamos cotidianamente y que en algún momento hemos conversado. ¿Vieron, por ejemplo, cuando decimos me saqué un 7, me puso un 8, aprobé o casi, llegué al 7, casi raspando? Todas esas frases que utilizamos habitualmente para hacer referencia a la evaluación, van a ver que hay 3 diapositivas con 3 frases cada diapositiva de este estilo, ¿sí? La idea es que en grupo ustedes intercambien ideas y acá está. Y puedan escribir o bueno, comentar o ir registrando a qué contenido de los que trabajamos en didáctica, bueno, particularmente evaluación, hace referencia, o a qué término, a qué concepto de evaluación hacen referencias o subyacen en estas frases. ¿Sí? Por ejemplo, bueno,
casi todo el curso desaprobó. Si ustedes pueden identificar en esa frase, por ejemplo, casi todo el curso desaprobó, si hace referencia a algún momento en particular de la evaluación, si ustedes pueden visualizar ahí la evaluación con una función de control o con una función más pedagógica, lo que a ustedes se les ocurra, si pudieron hacer lectura del material, que puedan relacionar con estas frases que solemos utilizar en lo cotidiano, en la vida escolar sobre todo, ¿no? Porque todas estas frases que ustedes van a ver acá utilizan a la evaluación en términos escolares, ¿sí? Pase de año. Particularmente hay conceptos que tienen que ver exclusivamente con estas frases, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió la Perfecto. consigna? Ok, ok. Ahí les mandé por el chat privado, por el chat público, no privado, por el chat público el archivo, para que lo puedan tener, porque cuando nos dividimos en grupos, cada grupo va a tener el grupo 1 asignada a la diapositiva 1, el grupo 2 y así respectivamente. ¿Bien? Ya lo tienen. Al archivito, al PowerPoint, ¿lo vieron? Por el Sí. chat. Muy bien. Bueno, nos dividimos entonces en sesiones, si la tecnología nos ayuda, y la Sí. idea es que puedan conversar. Ahora se van a encontrar en esos grupos y la idea es que Agostina, Marcos y Tomás van a trabajar las diapositivas del grupo 1. Ah, ok. ¿Está? Marcelo con Alex y Leticia van a trabajar el grupo 2 y Julián con Sebastián y Florencia van a trabajar el grupo 3. ¿Ok? Perdón, una cosita, antes de que nos separen o Sí. dividan, eh, no veo yo el archivo. Ojalá los chicos lo tienen. Seba y Sí, sí. acá en el chat no lo tengo yo. Ah, Yo no lo tengo porque estoy del celu y no sé. Yo Ah, bien. también, claro. ¿Será eso Pero si entonces? Seba Yo lo también tiene, estoy lo del puede celu y no me pasar. Puede llegó. ser. Yo Bueno, lo tengo, Yo chicos. sí. Bueno, Joya. Lo tiene. cualquier cosa, miren, vamos a hacer una cosa. Ahora ustedes ármense y nos damos una vuelta por el grupo para ver si justo en el grupo faltan las frases y se las convidamos. ok. Bueno, nos repartimos, nos tomamos unos 10, 15 minutos, no más de ese tiempo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, que les vaya muy bien. Ya pueden entrar. ¿No podés, Seba? Sebastián no puede. No me apareció ningún cartelito. A ver. No me apareció ningún cartelito para ingresar al grupo. ¿Ah, no? Eh, ¿Será ah, que esto. Ahí está. No me aparece el cartel, pero acá abajo. A ver, me parece que es ahí. No me aparece el cartel, pero ahí me apareció un botón nuevo abajo. A ver, fíjate, el botón que dice. te quedaste congelado? Capaz que se Ahí quedó. está. Ahí está. Ahí está. Bueno, Ale, ¿vos seguís grabando? sí, Sí, no. Ah, ok. sí, para no, saber. igual, pero. Muy bien. Ya después del ejercicio de trabajar las frases por grupo, les vamos a proponer ahora que cada grupo pueda compartir sus conclusiones, sus aportes a las frases que les tocaron. Lean, cuenten cuál es la frase que
sobre la cual estuvieron discutiendo, porque hay frases que no se repiten en los otros grupos. Exacto. Exacto. Así que es momento también para escucharnos con mucha atención. Bueno, ¿cómo quieren que arrancamos? ¿Con el tradicional 1, 2, 3 o con el 3, 2, 1? Grupo O 1. con el 213. O 2, 3, 1 o 2, 1, 3. Yo soy más de la quién se anima primero. Bueno, ¿quién se anima primero? Bueno, hablamos nosotros. Si alguno de los chicos quiere hablar. Bueno, Mi Marcos. compañero, estábamos con Agostina y se me fue el otro compañero, con Alex. Bien. A nosotros nos tocaba el grupo 1, que teníamos las frases eran: llegué al 7 raspando, me la llevé a febrero y ni idea cómo me fue la evaluación, hice todo, pero no sé si está bien. Muy bien. Lo que analizamos nosotros es si se trataba de una instancia de acreditación o si se trataba de una instancia de evaluación, estas tres frases. Pudimos concluir que se trataba de instancia de acreditación general. Estuvimos mirando un poco las otras frases de los otros grupos para ver si encontrábamos una diferencia o no. Pero bueno, si bien son un poco ambiguas, puede tratarse de las dos instancias, interpretamos que eran instancias de acreditación. Y nos planteamos también si podíamos analizarlas desde la posición del estudiante o desde la posición del docente. Entonces, por ejemplo, encontramos en la primera que dice: llegué al 7 raspando, cierto sentido de quizás de conformidad del estudiante, de decir, bueno, hice lo justo y necesario como para aprobar y nada más. Es decir, quizás la idea no es construir el conocimiento, decir, bueno, hice todo lo que más pude o di lo mejor de mí, sino hice lo que era justo y necesario y nada más. En la segunda que dice me la llevé a febrero, bueno, está claramente esta idea de que se genere... Uy, estoy compartiendo, dice cualquier cosa. No, yo No. compartí. Alejandro. Perdón. De la instancia de acreditación. Es decir, claramente, o sea, no hubo un proceso de construcción del conocimiento porque ya el estudiante está dando por sentado de que no aprendió y que tendrá que rendir en otra instancia. Y en la última se nos generaban varias cosas porque a mi criterio personal yo interpretaba de que quizás podía no estar claro las consignas o qué es lo que el docente esperaba del estudiante, porque dice de que hizo todo, pero no está seguro de si está bien o está mal. Entonces también podíamos interpretar un poco de que quizás no hubo un proceso de construcción, porque si bien hizo lo que se le pidió, no está seguro de si está bien o está mal lo que está haciendo. No sé si se me escapa algo más, los compañeros están por ahí. Sí, con lo único que quería agregar, dos cositas. La primera, que no estábamos con Alex, estábamos con Tomás. Me perdón. parecía, yo tenía a Tomás acá anotado, pero bueno. Pobre No Tomás. importa. Está bien, está bien. Y después, como que lo que empezamos a ver era más que nada que desde donde nosotros sabemos, las evaluaciones siempre tienen que tener como correlación con lo que aprendiste mientras estabas cursando. Entonces, probablemente en el último punto, tal vez en la evaluación no se tuvo en cuenta algún ejercicio realizar la evaluación parecida o con la naturaleza de las actividades que se habían hecho durante las clases. Tal vez por eso el alumno o la alumna no pudo entender si lo que estaba haciendo estaba bien. Y también nos pareció que todas estas, como las frases tenían como con la única finalidad de aprobar, que no había como algún indicio de que alguna que se haya tenido una intención de aprender, como una construcción de aprendizaje, solamente lograr la instancia de la acreditación. Entonces nos pareció que tal vez el método de evaluación era desde lo científico, ¿no? Desde ver si, como la búsqueda de la objetividad, no tanto de la construcción subjetiva, de ver si entendieron o no entendieron esas personas. No sé si me expliqué bien.
se me Sí, hizo sí, medio sí. como una ensalada. Y nada, eso. Está muy bien, chicos, está muy bien y muy interesante. Tanto lo que dijo Marcos como Agostina es válido. Me quedé pensando en la última frase, ¿no? Esto de que no hay claridad a veces en cuáles son los criterios que espera el docente, y también esto que vos decís, Agostina, que es muy cierto, que también se plantea en el texto, que haya coherencia entre la modalidad de enseñanza y la modalidad de evaluación. Eso lo charlábamos con los profes. Esto de enseñar constructivamente y la evaluación de pronto es un multiple choice, ¿no? Entonces cambiamos radicalmente el método y eso puede generar esta desorientación que parece que tuviera este estudiante, que ni idea de cómo me fue. Está muy bueno, está muy bueno. Algunas cuestiones para ir sacándole punta al lápiz. Cuando ustedes hablan de acreditación, Sí. no sé si estoy acertado o errado, les pido que me confirmen, pero cuando hablamos de acreditación, percibo como que lo estamos usando como sinónimo de aprobación. No necesariamente acreditar es aprobar. Por lo siguiente, llegué al 7 raspando. Llegué al 7 raspando es una frase que usamos para hablar ¿de qué? De aprobación. De aprobar. Que vos hayas aprobado una prueba no significa que hayas acreditado la materia. Y esto tiene que ver con que en la evaluación tenemos que identificar lo que es la evaluación como un proceso global, complejo, y distinguir que dentro de todo ese proceso global y complejo que es la evaluación, hay diferentes instancias. Un ejemplo. Ustedes cuando empezaron a cursar cualquiera de las materias acá en el profesorado, allá en marzo, abril, tuvieron instancias de evaluación, que les tomaban como algún tipo de ejercicio o algún cuestionario. ¿Y qué se pretendía con esas instancias? Recabar información de qué sabían ustedes. Hacia mitad de año tuvieron trabajos prácticos, actividades para entregar. ¿Y esas qué son? Son instancias. ¿Sí? Esas instancias las puedes aprobar o desaprobar. Pero todavía no estamos hablando de acreditar. Porque la acreditación tiene que ver más con un aspecto administrativo del proceso de evaluación. Entonces, hago este aporte ahora porque surgió ahora la discusión y surgió esto y me pareció necesario hacer esta distinción. Está muy bueno lo que han ido planteando, pero hay que distinguir que dentro de lo que es la evaluación como instancia pedagógica, toda la actividad pedagógica que hacemos tiene una dimensión administrativa. ¿Qué es la dimensión administrativa? Que todo lo que nosotros hacemos en la escuela, en el aula, queda registrado en el sistema educativo formal. Y esa registración, que queda por escrita, esa registración debe cumplir determinados requisitos y debe respetar ciertas formas legales establecidas, no por nosotros, sino por el sistema educativo. Bueno, toda esa es la dimensión administrativa del acto educativo que hacemos. Acá, digamos, esta es la parte burocrática de aquello que hemos visto vitalmente con la mirada de Freire, de Kaplun, con la mirada de Daniel Feldman y de Rita de Pasquale, y de todos estos autores que estamos viendo, ¿sí? Como que la situación educativa tiene toda esta parte así vital de intercambio y tiene una parte burocrática administrativa que también es parte de nuestro oficio, conocerla, para no meter la pata ahí. Así que
primer aporte que yo quiero hacer hoy es distinguir que la acreditación está más ligada a la cuestión administrativa que a la cuestión más pedagógica pura, digamos, ¿no? Más de lo que tiene que ver con lo que pasa en el aula, con lo que pasa en el intercambio, en los aprendizajes. ¿Ok? Bien. Bueno, dale, sigamos. Profe, disculpe un segundo. Sí, Julián. Dice Seba que se le desconectó. Si lo pueden está dejar entrar bien. de vuelta. Sí, a ver, che, no. ¿Quieren que lo admitamos? ¿No? Hay algunos que nos oponemos. Esto queda, Esto está queda grabado, grabado. está chequeado. Votación anónima. Muy bien. Acá estoy, profe, se me había salido y no me Sí. admitían, no. No, qué mal. Era a Bueno, propósito, Seba. Perdón, sí, me imaginé. Igual necesitábamos la listita que la tenía Seba, así que iba a tener que... bien, Pensé lo bien. peor, pensé lo peor, pensé lo peor. Ah. Buenísimo. Llegaste justo, Seba, para hablar de nuestro grupo. Buenísimo, Justo quedaste buenísimo. para... Espectacular. Vamos al grupo de ustedes. Grupo 3. El grupo Nosotros 3. justo la última frase también la teníamos. Ah, Y un bueno. montón de cosas coincidimos con los chicos Bien. y Agos. Y también hablamos de el tema de la comunicación, que en algún momento lo menciona en el texto, Sí, pero creo que muy está bien. hablando de lo mismo que decían los chicos, ¿no? Esto de qué se espera y que tiene que haber claridad en eso, en qué es lo que se va a tomar, cómo se va a tomar, hasta dónde hay que estudiar. Y también veíamos esto en las 3 frases, la pretensión de aprobar más que de aprender. En la primera también había como falta de claridad sobre los criterios. Exacto. Claro. Y Claro, en la segunda... Sí, perdón. sí, sumale. Ah, claro, que por ahí decíamos que podía llegar a ser un error en la evaluación del profesor, pero creo que apuntaba un poco más a esto, ¿no? Primero a la mirada sobre el error que hay en la evaluación, de decir, teníamos los mismos errores, pero no hay un énfasis ahí en los aciertos, ¿no? Como que siempre, por ahí la noción de evaluación es un marcaje del error. Y nada, y también eso, de pensar que por ahí no están claros los criterios de evaluación. Porque más allá de la diferencia de nota y que los dos perciben que tienen los mismos errores, si no está clara cuál es la diferencia, se da esa confusión. Claro. Y para aportar algo más también que hablamos, ¿se me escucha bien ahí? Porque estoy desde el Sí. celu ahora. Sí, se joya. te escucha bien. Buenísimo. Lo que pensábamos también es que las tres frases que nos tocaron, creo que como le tocaron a todos en realidad en los grupos, hacen referencia a esto de los criterios, la finalidad que tiene, la finalidad que persigue la evaluación y al momento en que la confecciona el docente. O sea, la finalidad que persigue con la evaluación, los criterios que va a tener para evaluar y la comunicación, justamente, que es lo que aborda el texto. Y también algo muy importante que es los efectos que genera una evaluación en los alumnos. Porque esto de la última frase, que era lo que también quería aportar antes, que se me cortó justo cuando estaba hablando el grupo 1 de la tercera frase, es esto de ni idea cómo me fue, o sea, como de poner todo lo que sé, pero no importa si está ordenado, no importa si estoy respondiendo a lo que me están preguntando, de hacerlo por hacerlo, porque tengo que hacerlo para pasar de año, justamente la frase 2. Es como el efecto que genera el ser evaluado también, apuntan las frases, ¿no? Si estoy como temblando es que salí afuera porque no tenía internet.
Está re frío ahora. Y entonces creo que hacen referencia a eso, a los criterios que tenga el docente para evaluar, a la comunicación, también a los efectos y a la finalidad que persigue la evaluación. Ujú. Bien. Sí, una cosita nomás quería decirles, que es muy frecuente esta sensación de injusticia, sobre todo en la educación media, porque se comparan siempre, ¿no? Pensando en una evaluación escrita, cuando habla del 5 y del 7, y que también la naturaleza del contenido que es evaluado, porque de pronto un procedimiento de matemática o de análisis tal vez se pueda objetivar, y cuando hablamos de asignaturas como historia, cívica, donde hay que desarrollar opiniones, bueno, ahí tal vez es más difícil poder justificar una calificación. Y ahí tal vez es donde más se les complica a los profes para poder explicar estas diferencias que tienen que ver obviamente con, digo, cuando son este tipo de materias donde se expresan opiniones y criterios de cada estudiante, bueno, tiene que ver más con la subjetividad del profe, ¿no? Y por eso es más difícil. Sí, ¿no? tal Claro. cual, ¿no? Incluso también en un momento hablamos de eso, de que por ahí es un alumno que quiso decir algo que por ahí no lo supo expresar, Claro, entonces no quedó como la respuesta esperada. Claro. Tal cual. Puede decir algo súper interesante y constructivo y súper elaborado, pero no fue lo que el profe quería. Es una cuestión un poco difícil. Despegarse a veces, ¿no?, de esto. Claro, y creo que ahí es donde habla también de cómo se hace de esa información el docente para generar la calificación. Es Exactamente. cómo reúne dentro de las respuestas que tenga el alumno de la evaluación, cómo se hace de esa información y la analiza para generar la calificación, que Exacto. vendría a ser como el paso final de La frutillita. claro, la frutillita del postre. Exacto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Una preguntita nada más. ¿Esa frase pasé de año les remite a algún concepto en particular? Hay como algunos conceptos que son así bastante claves. Vieron que Ale hablaba de acreditación y hay una palabra que hace referencia a cuando uno pasa de un año a otro o de un nivel a otro. No sé si recuerdan ese concepto, ¿cuál es? ¿Cómo se dice? promocionar. Promocionar. Bien, bien, bien. Ujú. Sí, este pase de año tiene que ver con la palabra promoción. Muy bien. Sí. Para molestar. Hablamos de acreditación, pero sin Perdón, la palabra Flor. promoción. No, que hablamos de acreditación en esa, pero sin la palabra promocionar. Claro. Pero sí, por eso, justo cuando hablamos de pase de año, ¿vieron? Particularmente es promoción. Bien. Bueno, y nos queda el grupo 2, ¿no es cierto? Ah, no, algo más, no sé si querían decir algo más. ¿Alguien se nos fue? 1, 2, 3, 4, o varios se nos fueron. Sí, se fue. ¿Qué pasó? Mi grupo creo que desapareció. Ah, no, está Leticia ahí, me manda un mensaje, ¿cómo se llama? Alex, que dice que se le cortó internet, que está intentando a ver si Ok, vuelve, ok. pero Bueno, no Pero sé. alguien, 1, 2, 3, 4, pero alguien Sí, no no, pero está. estábamos, Bueno, igual ok. con Leticia habíamos dicho acá que cómo Bueno, es que íbamos a hablar. Así bueno. que no sé si le quieren esperar un ratito a Alex, pero ni siquiera me contestó el próximo mensaje, dijo, así que ¿Quedaste Contanos solo de tu vos. grupo, Marcelo? Contanos vos, creo, Marcelo. creo que está Leticia, pero no, bueno, en realidad A ver, grupo 2, a ver. nosotros, claro, lo que habíamos visto, que en un momento también se contó el grupo 1, la diferencia por ahí entre las frases entre el educador y el educando, ¿no es cierto? Que, o sea, se ve que cuando la primera puede ser ambigua, dice casi todo el curso desaprobó,
puede ser tanto el educador como el educando. Claro. Él me puso un 1, ya sabemos de quién estamos hablando, y los alumnos no estudian, por eso les fue mal. Creo que están bien de alguna manera como las dos imágenes, ¿no? De profesor y alumno, por lo menos vimos algo así. Y después específicamente sobre hablamos de los que probablemente lo que puede haber fallado, que nadie habló de que, bueno, de que podría no haber fallado nada y simplemente que bueno, que todo el proceso, tanto los criterios de evaluación como los de acreditación estuvieron mal o que bueno, que haya sido por ahí errores de diferentes tipos, ¿no? Pero bueno, en el caso de que todo esto sea negativo, estábamos viendo la idea de que se puede cambiar o mejorar. Hablábamos principalmente, lo asociábamos a la acreditación en los 3 casos, y a una parte del texto en donde habla específicamente de, a ver si lo tengo acá, no sé si, bueno, de los criterios de la acreditación y de la evaluación continua, ¿no es cierto? Que creemos que ahí en lo que es evaluación inicial y en los procesos de evaluación en los comienzos, por ahí se falló en ese concepto, ¿no? Veíamos algo así, no sé si se entiende lo que dije. Si yo les Nosotros sí. preguntara, Marcelo y a todos, Sí. ¿no? Leyendo estos 3 puntitos, para pensar juntos, ¿en quién Sí. creen que está puesto el acento? De casualidad fue, porque no es que los ordenamos. ¿En quién está puesto el acento? ¿En el estudiante o en el docente? ¿Qué les parece? ¿Quién tiene la culpa acá? Casi todo el curso desaprobó. Me puso un 1. Los alumnos no estudian, por eso les fue mal. A mí me parece que en el segundo es la voz del estudiante que Del estudiante. la culpa al docente, que el docente decidió ponerle un 1. Sí, tal cual. En el último caso es al revés, es el docente que dice, bueno, no es mi culpa, el problema es que los estudiantes no estudian. Sí, pero yo creo... La conclusión de todo. Tal cual, como Marcos. ¿Qué decís, Seba? No, perdón, me llevaste todo y interrumpí a Marcos. Ahí yo creo que Gaby lo que yo interpreto de lo que pregunta Gaby es que creo que acá el problema, entre comillas, ¿no? Es el docente acá, porque tiene un 1, todo el curso desaprueba y cree que los alumnos no estudian, por eso les fue mal. O sea, creo que acá podríamos hablar netamente del docente, ¿no? Pero ¿a quién responsabiliza? Sí, Casi el docente exclusivamente. Claro, el docente responsabiliza al alumno. De su falta, de sus errores, de sus faltas y de sus... No sé si reconoce mucho ahí el docente, porque si solamente identifica como motivo de ese resultado que los alumnos no estudian, o que todo el curso desaprobó, a mí me da la sensación como que se posiciona desde fuera, como que está mirando lo que está ocurriendo y no se involucra. Como que no se hace cargo. Claro, se lava las manos, En realidad era capciosa la pregunta, porque me parece desde una opinión, ¿no? Desde lo que veo y escucho, que todos ponen la culpa en el afuera, y nadie se hace cargo y dice, claro, me saqué un 1, capaz que di mal la clase o que no estuvieron bien los conceptos planteados en las consignas, o capaz que le faltó una vuelta. Es como que la culpa de el que te vaya bien o mal está fuera. El alumno culpa al docente y el docente culpa al estudiante que no estudió. Y no, me refugio siempre en decir, si me fue bien o fue mal, no me hago una mega culpa. La culpa fue del otro. La vieja loca que no me entendió, ¿no? Esa vieja que me puso un 1, la típica, ¿no? Siempre está en el afuera. ¿Quién no lo ha dicho alguna vez, no? Claro, y ahí está de vuelta lo de la comunicación que decíamos también. Tiene que ver con eso.
dentro del texto, ¿no? Dentro de lo que es la comunicación. Dijimos los criterios, la finalidad de la evaluación y la comunicación. Quizás tiene que ver con eso también, con la comunicación dentro de todo, cómo se abordó los contenidos que se fueron a evaluar, cómo se abordaron durante el cursado, y también qué información rescato yo para ver qué es lo que voy a evaluar. Sí. ¿No? Y además, también hay una cuestión que tiene que ver con prácticas de evaluación que llevamos adelante en las escuelas. Fíjense que hasta ahí las frases remiten a que hay un evaluador o una evaluadora que es el docente o la docente. Y en ningún momento aparece la pregunta, ¿y vos? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te evaluas? ¿Qué profes a ustedes en su vida escolar les preguntaron, ¿y vos qué nota te pondrías? ¿Cómo evalúas tu trabajo? Estamos acostumbrades desde niñez a que la evaluación es un juicio que alguien externo a nosotros hace sobre nosotros, sobre nuestro saber, sobre nuestras habilidades, y pocas veces nos han preguntado cuál es nuestra propia evaluación, cuál es nuestra propia valoración. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ver en la próxima clase sobre los tipos de evaluación. Que hay una heteroevaluación, que es la evaluación que hace otra persona sobre mí. Y está la autoevaluación, que es la evaluación que cada uno hace de sí mismo. Y después está la coevaluación, que es la evaluación en la que, en este caso, nosotros tres como profes podemos hacer juntes con ustedes y ponernos en una especie de ronda académica y evaluar juntos nuestro trabajo. El de ustedes como estudiantes, el nuestro como docentes, y eso es una práctica a la cual no todos estamos dispuestos. Pero fíjate, y un poco también acá quiero hacer otro aporte que tiene que ver con algo que dice Daniel Feldman en el libro de didáctica, cuando habla sobre la evaluación, y que me parece importante que lo digamos, porque sobre la evaluación también hay toda una mirada medio oscurantista, ¿no? Y también como hay que demonizar determinadas prácticas o ciertas palabras. La evaluación es un juicio. Pónganle el nombre que quieran, pero la evaluación es un juicio. ¿Y en qué consiste ese juicio? Es poner en valor. Evaluar es poner en valor. Poner en valor, y en este caso, los aprendizajes. Nosotros como docentes de didáctica general, ¿qué vamos a poner en valor? Sus aprendizajes sobre las cuestiones de la didáctica general, no sobre su saber musical, porque no es nuestra competencia evaluar eso. Entonces, pero sí hay algo que está claro, que cuando uno hace una evaluación está emitiendo un juicio sobre determinadas acciones y sobre determinados conocimientos que ustedes como aprendices y estudiantes han hecho y están haciendo. Y esa evaluación es algo que está ligado a lo más profundo de la vida. Y es que cada uno de nosotros tiene proyectos, tiene metas, y organiza su vida y sus acciones en función de conseguir esas metas, satisfacer necesidades, conquistar deseos, sueños que tiene. Y uno está permanentemente evaluando si las acciones que estoy haciendo son eficaces, si me llevan a esa meta que busco. Y la evaluación, en el campo educativo, de alguna manera, también tiene esa dinámica. Es una práctica de emitir un juicio, de obtener información, ¿para qué? Para tomar decisiones. Me fue mal en esta prueba. Bueno, pero ¿y qué busco yo? Bueno, yo busco aprobar esta materia porque me la quiero sacar de encima. Bueno, ¿a través de qué acciones vas a llegar a eso? Y tendré que estudiar. No hay caso. En esta pierden que estudiar. O conseguirme un buen machete, o conseguirme armar una buena trampa para zafar. Entonces, ¿qué empiezo a armar? Empiezo a buscar estrategias, acciones que me permitan lograr mi meta. Pero siempre, todas las acciones que nosotros hacemos
y todas las acciones que hemos hecho en nuestros años de escuela, que todos los tenemos bien, recordamos nuestras estrategias para zafar de las materias que no nos bancábamos, para zafar de aquellas profesoras o profesores que no nos podíamos ni tragar, ¿no? Y para también disfrutar de aquellas materias que nos sentíamos a gusto. Todas esas acciones responden a una evaluación, la evaluación que uno hace hacia adentro de sí, y después la evaluación que uno recibe de parte de sus docentes. Entonces, vamos a seguir insistiendo en esto. La evaluación consiste en hacer un juicio de valor sobre los saberes y las habilidades. Pero ese juicio de valor no está anclado en mi parecer subjetivista, sino que está armado sobre determinados criterios, determinados parámetros, que es ahí donde se busca cierta objetividad para evitar la arbitrariedad y el subjetivismo. Porque después en eso se da pie a las experiencias de injusticia y de profundo autoritarismo y de violencia dentro del aula. Y cierro con esto. En el tema de la justicia en las calificaciones, ¿vieron la frase esa? ¿Cómo puede ser? Yo hice escribí lo mismo que el otro, a mí me puso 5, a otro le puso 7. Eso también es algo para construir en nuestro oficio docente, que tiene que ver con socializar cómo nosotros y nosotras evaluamos. Compartir eso con los chicos y las chicas. Porque los chicos y las chicas, cuando son más grandes, digamos, ¿no? Mirando la primaria y después ni hablar la secundaria, necesitan también saber con qué mirada uno mira. ¿A qué me tengo que atener? Porque lo que más violencia e inseguridad genera en el aula es esta cuestión de jugar a tapar, a ocultar. Cuando uno siempre anda con una carta en la manga y siempre uno se guarda cosas, eso genera desconfianza pedagógica y genera miedo. Y son escenarios de no aprendizaje, sino de supervivencia. Y entonces, en esas cosas me parece importante que tengamos muy presente que la justicia del número de calificación, eso se habla previamente con la gente. Decirles, bueno, yo cuando evalúo voy a mirar esto, voy a mirar esto, voy a mirar esto, y salir del igualitarismo, porque el igualitarismo no necesariamente es justicia. Y eso da pie a otra discusión que vamos a ir en otras clases, ¿sí? Pero bueno, estos son algunos aportes que me parece importante hacer hoy en este tema. Bueno, chicas, corto, pues si no ya sigo y ya es abuso. ¿Quedó alguna frase para...? No, creo que sí, Marcos. Marcos. Te hago una pregunta un poco, nos respondió ya el profe Alejandro. En la clase anterior, cuando veíamos la imagen esta de los animales que tenían que subir al árbol y demás, a mí se me había planteado de si lo más saludable era que el docente dejara en claro cuáles iban a ser estos criterios de evaluación que iba a tener. Pero al mismo tiempo, o sea, desde mi punto de vista, lo más lógico es eso, pues decir, bueno, todos sabemos cuáles van a ser los criterios, el estudiante debería adaptarse o saber cómo se lo va a evaluar. Pero al mismo tiempo, pensar que ya dejar establecido desde un principio ciertos criterios es como que lo ata al docente a futuro a decir, bueno, estos son los parámetros que yo ya establecí, no los puedo modificar. Supongo que lo más constructivo sería que esos criterios estuvieran pensados previamente en base al grupo. Es decir, yo no puedo utilizar los mismos criterios de evaluación todo el tiempo, todos los años, con los mismos grupos, porque en algún momento no van a ser posibles aplicarlo. Supongo que es un por poco eso son una construcción. Por eso son una construcción. Bien. Por eso es una construcción y por eso también vos determinados criterios también podés vos mismo como profesor plantear, bueno, para esta unidad voy a trabajar de esta manera, voy a evaluar estas cosas. Es decir, no plantearlos como de ahora y para siempre. Claro. No, vos mismo te estás poniendo un corset, vos mismo te estás limitando o te estás rigidizando. Podés plantear, bueno, en este tiempo, en estas clases, o en este tema que vamos a tener, yo voy a mirar esto, voy a evaluar esto, me fijaré en estas cosas. Entonces,
te ubicás más como situacionalmente. Eso lo puedes hacer. Y cuanto más claridad haya en tu comunicación hacia el estudiantado, va a haber un clima mucho más propicio para que la gente se sienta tranquila de aprender. ¿Qué lugar tiene el error en el proceso de aprender? Esa es otra pregunta que yo les haría, ¿no? A mí lo que me pasa es que yo pensaba en ese momento, digo, bueno, de pronto nosotros como estudiantes nos ha pasado que en distintas asignaturas, distintos docentes, los criterios son distintos. Es decir, bueno, uno toma en cuenta la asistencia, el trabajo práctico y la participación en clase, y el otro docente de pronto, bueno, tiene 2 instancias evaluativas o una sola al fin de curso y eso es todo. Y de pronto el docente, si se limita y dice, bueno, yo te voy a evaluar con una sola instancia evaluativa, por decir algo, y él sabe que quizá el estudiante participó, hizo los trabajos, o sabe, y de pronto en esa instancia le fue mal, es como que el docente al mismo tiempo está diciendo, bueno, te fue mal, pero no te puedo aprobar aunque sé que sabes, porque yo mismo te dije que tenías que aprobar esa instancia. Entonces por eso se me creaba un poco esta disyuntiva de decir, bueno, ¿qué es lo más saludable? Si dejarlo establecido, dejarlo un poco al azar, y yo en su momento determino quién aprueba o quién no aprueba, pero a su vez a los estudiantes le queda un poco en el aire decir, bueno, no sé con qué criterio me está evaluando mi profesor. Hay criterios que yo creo que siempre tiene que haber claridad, ¿sí? Que ustedes tienen que tener esa claridad. Y hay criterios que están establecidos normativamente. De pronto, ustedes saben que esta materia tiene la característica de que es promocional o se puede promocionar, entonces esos criterios están establecidos normativamente. Ahora, hay criterios que se pueden negociar. Y digo, un estudiante que cumplió con todos los criterios y de pronto cerca de fin de año me pasó esto que les cuento, una situación familiar y personal muy particular que le impidió seguir asistiendo, que se le complicó para el último trabajo, pero lo pudo entregar más tarde. A ver, ¿cómo no se va a contemplar esa situación? Me parece que hay criterios que dentro de un marco se pueden negociar, ¿sí? Pero cuanto más claridad exista, y por eso la participación también es importante de los estudiantes en la construcción, porque cuanta más claridad exista, me parece más justo, ¿no? En esto. Profe. Perdón que Seba desde hoy quiere decir algo. Y por favor, déjeme. No, perdón. No, está bien, está bien. Perdón. No, es que me acordaba con todo esto que hablaba Marcos y con lo que decía el profe y ahora con lo que dijiste vos también. Me acordaba de las frases también extraídas, las expresiones extraídas en el trabajo anterior, en el de planificación. Justamente todo esto que estamos hablando tiene que ver con la flexibilidad que tenga la planificación y también con la reducción de la incertidumbre. Como decías recién, esto de la claridad es justamente, y también Marcos nombró la palabra azar, justamente son palabras que tienden a la incertidumbre, a la reducción de la incertidumbre, y justamente cuanto más planificada, o sea, cuanto más detallada sea la planificación, pero a su vez manteniendo esa flexibilidad, es cuando se puede lograr de la mejor manera esto que dice Marcos, de cómo después con el tiempo, si ya lo dije, cómo ahora salgo de eso que ya dije. Entonces ahí entra también la flexibilidad que tenga tu planificación, justamente la evaluación que está dentro de la planificación, ¿no? Igual yo creo que van a haber cuestiones que son innegociables, ¿no? Porque, digo, si esa evaluación, si es, por ello pensaba en esto, el tiempo, si se retrasó en una entrega, pero lo que no puede es no estar, digo, ese trabajo sí puede llegar más tarde, pero como nos pasa, digo, transitando esta situación también de virtualidad, digo, si llega más tarde el trabajo no importa, llegó, digo, esas cuestiones, lo que no podemos negociar es que no llegue, ¿no? Digo, hay cuestiones que no se pueden negociar porque tampoco sería ético de nuestra parte, ¿sí? Nosotros tenemos una misión y que es enseñarles y se merecen eso, ¿no? Pero sí me parece que siempre hay cuestiones que se pueden acordar más allá de que estos criterios se hayan construido y establecido, ¿sí?
Y creo que todos entendemos esto, ¿sí? También me parece que ustedes como estudiantes saben cuando pretenden negociar algo que no está bueno, porque saben cuando se están tirando a la pileta a ver si por ahí pueden zafar. También me parece que en esto tenemos que ser honestos, ¿no? Hay una cuestión, sí, Lau, para sumar algo que vos dijiste ahí. Todo lo que tiene que ver con criterios de evaluación, hay una dimensión institucional Claro. de la evaluación. Entonces, cada vez que ustedes ingresen a una escuela, a una institución educativa, tienen que preguntar si hay criterios, si hay acuerdos, si hay maneras de trabajar la evaluación que están acordadas por la institución y que yo las debo saber antes de empezar a dar clase. Eso lo tienen que preguntar, lo tienen que saber, porque si no, entran y hacen la suya y después empiezan los problemas, porque a lo mejor vos no respetás un acuerdo que hay, a vos no te lo informaron, vos te mandaste a trabajar con tus propias convicciones sin preguntar nada, y te van a empezar a llegar los cuestionamientos o los ruidos y te van a decir, pero profe, usted tendría que haber hecho esto, pero a mí nadie me lo avisó. Bueno, pero usted tampoco nunca preguntó y usted es el que llega nuevo. Bueno, entonces surge ahí una cuestión de quién tendría que haberlo dicho. Bueno, vos como persona que Ante la duda, pregunte. Preguntás. Porque no siempre quien te recibe en una institución educativa va a tener eso a mano presente. Entonces, claro, vos tenés que preguntarlo. Bueno, ¿cómo se trabaja acá? ¿Cómo se evalúa? ¿Hay alguna cosa en particular que yo tengo que saber antes de empezar? Eso lo podés preguntar vos, ¿sí? Y eso es importantísimo, porque eso también le va a dar fortaleza al trabajo que se hace como colectivo, como cuerpo docente. En todos los colegios hay, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, como hace 10 años, un PEI puede ser, pero eso es en Río Negro, no sé, pero no me acuerdo las siglas, que era como que... bien, claro, pero no me acuerdo qué significaba. Proyecto educativo institucional. Eso era. Yo me acuerdo que en cada colegio tiene como de dónde vienen los chicos, o a dónde se apunta, cómo es la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí no sé si tenía algo que ver con eso, de cuando llegas a un lugar y yo me acuerdo cuando hice un proyecto tuve que agarrar eso, porque sí estaba haciendo cualquiera. Es el marco de referencia. Ahí están. Sí. Ahí están. Claro. ¿Cuál? Y ahí están los criterios generales de evaluación en esa institución. Eso es importante. Sí. Muy bien. Bueno, súper rico todo de cosas. Yo que estuve por los grupos vi que consultaron al material, evocaron a la teoría, el que lo leyó la evocó y el que no lo leyó a la hora de hacer el práctico. Y eso está bueno, lo pudieron relacionar y salieron cosas re buenas, ¿no? Profundas de este tema. La verdad que bueno, es una construcción y todos estos aportes que entre todos fuimos construyendo me parecen sumamente valiosos de este tema. ¿Qué sigue? Hoy no termina. Hemos avanzado. Bien. ¿Puedo hacer otra consulta yo y ya después me callo? Sí. No hay problema. Algo que estaba también en el texto de Palú de Maté, era el tema de la evaluación por medio de un agente externo, y a mí me trajo un poco a la memoria esta situación que se dio hace muy poco, no sé si acá en Neuquén se dio, de que se estaban haciendo evaluaciones, por decirlo de alguna forma, a nivel nacional, para saber cuántos sabían alumnos o no, y que muchos docentes se oponían. Por ahí quizás sería interesante tratarlo en algún momento. A mí en lo particular, cuando yo estuve en escuela primaria, secundaria, no me pasó, pero no, por ahí... Porque seleccionaban algunos grados, claro, así, digamos, testigos. Bueno, eso que vos comentás, eso es lo que se llama el operativo aprender. Sí, pensé eso también. Sí, pensé en que eso. hubo un cuestionamiento profundo de parte de varias provincias, por supuesto de parte de los gremios de educación hubo una oposición al operativo, porque, digamos, hay toda una cuestión que excede, digamos, es muy largo ahora para desarrollarlo, Marcos, pero
para que te des una idea, los operativos de evaluación que son externos a una escuela vienen diseñados desde un lugar ajeno a la realidad de la escuela y que están gestados por determinados intereses ideológicos, políticos y económicos. Y cada evaluación, por ejemplo, a nivel internacional están las famosas evaluaciones PISA. La evaluación PISA no es una pizza de mozzarella, sino PISA es una sigla que remite a una organización internacional que genera una especie de ranking mundial de países por los resultados de esa evaluación. Entonces, la misma evaluación que te toman acá, se la toman en China, en Corea, en España. Y lo que se cuestiona de esos sistemas y de esas prácticas de evaluación es que son descontextualizadas, que no respetan la idiosincrasia y los saberes del pueblo. Entonces, ahí eso da pie a todo un cuestionamiento. Pero también es cierto que hay determinadas prácticas de evaluación, de una evaluación externa, que de acuerdo a cómo se solicita esa evaluación y quién la solicita y cómo se lleva adelante, puede ser una oportunidad riquísima para la escuela de poder obtener información que de otra manera no la obtiene. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es para charlar en otro sentido. Bueno, gente, creo que ya estamos en hora, llevamos 1 hora y media de trabajo, así que estamos... Para la próxima avancen en la lectura los que no pudieron hacerlo con Paló de Mate, así podemos ya trabajar específicamente sobre el texto la próxima, ¿sí? Y si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que plantea el texto, lo trabajamos. Así ya trabajamos específicamente sobre los conceptos que se desarrollan ahí. Bien, y vamos a trabajar sobre tipos de evaluación. Bien. Así que simplemente aprovechen a repasar sus lecturas, si quieren repasar esta misma clase, donde hay muchos aportes a nivel conceptual para clarificar cosas, aprovechen a hacerlo, porque en esta misma línea va a ir el trabajo práctico. Estaba pensando lo mismo, mira, nos leemos la mente, Ale. No, les iba a comentar eso, que habíamos pensado en el trabajo de cierre de este eje, trabajar con frases y que ustedes puedan hacer una relación con el texto. Así que por ese lado va a ir, vayan pensando. Seba, ¿qué querés preguntar o decir? Perdón, profe, yo aproveché ahora para preguntar algo que al principio en realidad no me anduvo internet y no podía preguntar de cuando estaban hablando del tema de diciembre, de esto de las mesas. Quería preguntar si esta condición que se va a dar, que no se sabe todavía el día de diciembre o los días de diciembre para rendir de forma virtual, si esa condición va a permanecer también en un caso de rendir en febrero o en otras mesas más adelante, si quedará nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra condición, así de este trayecto realizado en 2020, si pasado diciembre, por ejemplo, no rendimos por X razón, va a perdurar esa condición para otras mesas futuras. ¿O solo es condición para estas mesas de diciembre? No, siempre fue diciembre, luego febrero. No, digo la condición de este trayecto que realizamos en 2020. Es que en realidad, Seba, esta experiencia que estamos haciendo viene a ser un formato digital de un proceso de clases. Exacto. Entonces lo que le estamos ofreciendo a ustedes es que al terminar este ciclo de acompañamiento y que vos hayas entregado las actividades, que nosotros hayamos también hecho las devoluciones sobre tu proceso, sabiendo vos también de tu continuidad, que obtengas una condición que te permita acceder a un coloquio integrador al final del ciclo, que sería en el mes de diciembre, y si vos a esa instancia no podés acceder, por razones personales, por una decisión tuya personal, la vas a poder tener allá por febrero o marzo, y después sabés que también hay una instancia definitoria en el mes de mayo, porque el Consejo de Educación extendió el ciclo lectivo 2020 hasta el 30 de abril del 2021. Entonces,
nosotros lo que queremos plantear de movida es que esta materia, como otras que se fueron desarrollando con continuidad, puedan ser materias que finalicen su proceso ahora en diciembre. Que no es necesario extendernos hasta abril, porque hemos tenido trabajo continuo. Distinto es que hubieras empezado una materia anual en agosto, septiembre, eso es distinto. Pero didáctica, por lo menos, la hemos hecho en este modo y por eso nos parece justo también para ustedes que cerremos en diciembre. Pero la instancia final tuya, si no fuera en diciembre, y bueno, vamos a ver si se arma un calendario de instancias en febrero o marzo, y si no, allá en mayo. Pero la condición tuya de estudiante que como, digamos, siguiendo el reglamento académico, como que ha quedado regular, que ha regularizado, eso sí, no hay ningún problema, eso lo vas a mantener. Lo que sí les ofrecemos es la posibilidad de cerrar ahora en diciembre, Claro. con el ciclo ya con los conocimientos frescos, y además teniendo en cuenta que ustedes ya el año que viene se van a querer inscribir para cursar didáctica del nivel inicial, y que didáctica general es correlativa de esa. Entonces, esa es nuestra intención, que ustedes ya cierren. ¿Mm? Buenísimo. Gracias, profe. Buenísimo.